Dios es bueno, ¿verdad? Así es, siempre Dios es bueno, nunca, jamás dejará de ser bueno, porque ese es uno de los atributos de Dios, es quien Dios es. Así que en esto podemos tomar ánimo, esperanza, fuerza para seguir adelante. Así que en esta tarde quiero estar compartiendo con usted la palabra de Dios. El tema lo he titulado El principio del temor de Dios. El principio del temor de Dios. Y vamos a empezar, si quiere ir conmigo o quiere apuntar allí en sus notas, vamos a ir al pasaje de Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. De ahí vamos a partir en esta tarde. Y mientras lo busca, si ya llegó, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde, Dios, porque nuevamente nos da la oportunidad y el privilegio de estar juntos, Señor, y abrir tu palabra, mi Dios, y recibir de ella lo que tienes para nosotros. Espíritu Santo, yo te pido que esta palabra tú la bendigas, Señor. Te pido, Señor, que nos nutras de ella según necesitemos cada uno de nosotros. Yo sé que hay nutrición en ella, Señor, para cada uno de nosotros. La pongo en tus manos, Señor, y sea sobre todas las cosas tu nombre, Señor, glorificado a través de ella, Señor. Y declaro, Señor, sobre cada uno de nosotros que estamos escuchando, ya sea aquí presente o a través del video, que tu palabra es, Señor, va a ser viva, Señor, y eficaz, y va a entrar y va a penetrar, Señor, a lo más profundo de nuestro ser, Dios, y va a traer lo que tú tienes para nosotros. Ahora prepara nuestro corazón, danos, Señor, ese sentir de darte el permiso, Espíritu Santo, de que hables en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y vendemos en contra de cualquier cosa que quiera obstruir lo que quiere hacer para nosotros en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jeremías capítulo 6 versículo 16 dice de esta manera: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y si leemos la historia detrás de este pasaje, está hablando Dios a su pueblo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, y era un pueblo rebelde, y no seguía a Dios. De tiempo a tiempo se rebelaba en contra de Dios. Y aquí viene Dios en esta plática con su pueblo, de acusarle de lo que están haciendo. Y Dios les dice, porque no estaban caminando como debían de caminar, se estaban haciendo cosas incorrectas ante Dios. Entonces Dios les dice, y me encanta este pasaje, les dice: párense en los caminos, y antes de seguir adelante, antes de proseguir de la manera que van, porque no van muy bien caminando, párense mejor y pregunten. Dice: y pregunten por las sendas antiguas. Dice: porque allí van a encontrar descanso para vuestras almas. O sea, Dios estaba hablando, cuando Dios estaba hablando de sendas antiguas, Él está hablando de mandamientos, Él está hablando de preceptos, principios que Él había puesto para bendición. Cuando su pueblo seguía estas cosas, había bendición. Entonces, cuando Dios les dice que pregunte por las sendas antiguas o por el buen camino, Él está diciendo: ¿saben qué? Regresen y miren hacia atrás. ¿Qué les he enseñado? ¿Qué dice mi palabra? ¿Qué han dicho los profetas? ¿Qué han dicho mis siervos? Recuerden eso y caminen por ese camino. Entonces, por esto les dice Dios eso a su pueblo: preguntaos y pregunten por las sendas antiguas y caminen por ellos, porque allí van a encontrar descanso para vuestras almas. ¿Y cuántos necesitamos descanso? Claro que sí. Creo que todos necesitamos descanso, porque en esta vida, todo lo que miramos, todo lo que vivimos, nos quiere traer hacia abajo, nos quieren cansar y traer una carga que no podemos llevar nosotros. Así que necesitamos ese descanso de Dios. Y la razón que empiezo con este pasaje, hablando del tema que quiero compartir con ustedes, es porque cuando hablamos del temor de Dios,
creo que una frase muy conocida dentro de la iglesia, temor de Jehová, temor de Dios, que hemos escuchado. Yo me acuerdo desde niño, yo recuerdo esta frase de mi mamá. Siempre nos hablaba de tener temor de Dios. Acuérdate de tener temor de Dios desde niño. Siempre esa frase la he estado escuchando. Pero después, cuando uno va creciendo, va obteniendo un poco más de conocimiento. ¿Qué quiere decir con temor de Dios? Y el temor de Dios es uno de los principios fundamentales que Dios ha puesto y ha dado a su pueblo. Es por eso que empecé con Jeremías, porque creo que sería sabio que nuestro caminar el día de hoy, en el caminar que en este año que estamos viviendo, aún en tu vida personal, no sé cuántos años o tiempo tú tienes caminando con Dios, estaría sabio que nos paráramos en los caminos, como dice Jeremías, que dejáramos de caminar por un instante y miráramos hacia atrás y pudiéramos preguntar e indagar y asegurarnos que estamos caminando en los principios que Dios nos ha dado. Y uno de esos principios, como vamos a mirar el día de hoy, es temor de Dios. Que en tu vida tú tengas temor de Dios, que en mi vida yo tenga temor de Dios. Así que quería empezar con Jeremías para decir: Señor, tú toma un tiempo y dile: Dios, quiero pararme y hacer caso a Jeremías, y quiero que me enseñes si he fallado, si me he desviado fuera del camino, si no estoy cumpliendo, si no estoy siguiendo tus preceptos, lo que tú me mandas. Te pido que me enseñes, Dios, porque en ocasiones, cuando vamos caminando por la vida, quizá pensamos que vamos bien, pensamos que sabemos el camino y que vamos por el camino correcto, pero quizá vamos por un lado del camino. Y sería sabio que le preguntáramos a Dios acerca de esto. Señor, ¿cómo puedo medir en mi vida? ¿Cómo voy cuando hablo acerca del temor de Dios? ¿Te estoy temiendo, Dios? ¿Estoy viviendo en ese temor de Dios que tú demandas de mí? Sería una pregunta muy sabia que podemos preguntarle a Dios. Porque el día de hoy es muy común que en la sociedad se siga lo que es hacer lo que uno piensa, y se dice que no hay cosas establecidas. Así que lo que yo pienso está bien y no hay nada establecido. Y cuando hablamos de que hay leyes establecidas, así como en el mundo físico hay leyes en la ciencia que no se pueden quebrantar, como la ley de la gravedad, por ejemplo, hay leyes en la moralidad. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Si hoy en día entablas una conversación con personas, es común que te digan: no, yo creo que yo puedo pensar lo que yo quiera y está bien, y que cada quien piense lo que ellos quieren y está bien. No hay nada establecido, y realmente eso no va a lo que se alinea a la palabra de Dios. La palabra de Dios habla y establece leyes, establece normas en la moralidad, en seguir a Dios, y esas no cambian. No importa si nos gustan o no nos gustan, no importa si estamos de acuerdo o no. Dios ha establecido cosas que no se van a cambiar. Entonces, lamentablemente, estamos viviendo en este mundo, y si no tenemos cuidado, las voces que escuchamos en el radio, en la televisión, en las noticias, donde quiera que nos encontremos, eso que escuchamos, si no tenemos cuidado, nos empiezan, como dicen, a lavar el cerebro. Y si no tenemos cuidado, si no nos alimentamos de la palabra de Dios, si no estamos escuchando lo que Dios nos enseña, nos empiezan a cambiar la manera de pensar. Y tenemos que tener cuidado nosotros de esto, porque estamos viviendo en un mundo, en una sociedad que no quiere nada con Dios, en gran parte de ella. Pero gracias a Dios que hay un remanente, y nosotros queremos ser parte, y decimos: somos parte de ese remanente que sigue siguiendo a Dios. Así que hoy quiero entablar este tema y empezarlo, el principio del temor de Dios. Punto número 1. ¿Cuál es el principio del temor de Dios? Hay un pasaje que habla de esto y se encuentra en Proverbios 1:7. Si me quiere seguir en su Biblia, puede ir conmigo. Pero vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Y quizá lo conozca cuando habla aquí la palabra de Dios. Y dice así Proverbios 1:7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Lo repito de nuevo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y creo que es un pasaje excelente para empezar a hablar del temor de Dios. Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si nosotros queremos ser reconocidos como personas sabias, me imagino que a todos nos gustaría ser reconocidos que estamos bajo los sabios. No podemos decir que somos sabios, o no se nos puede llamar sabios, si el fundamento no tenemos como fundamento el temor de Dios. Ahí empieza todo. Si hay temor de Dios en tu vida, te empieza a considerar sabio. Si no hay temor de Dios en tu vida, entonces no te vas a considerar sabio. No importa cuántos títulos de universidad tengas, cuánta experiencia tengas, para Dios esa persona no es sabia. Para Dios dice, si hay temor en el corazón de una persona, entonces califica para empezar a reconocerte como una persona sabia. Y aquí entre paréntesis sabemos, ¿verdad?, que no solamente es decir yo tengo temor de Dios, porque quizá lo podemos decir muy fácilmente, pero la pregunta es, ¿lo vivimos de esa manera? ¿Vivimos ese temor de Dios y lo mostramos en nuestras palabras, en tus acciones, en la manera que piensas, en lo que a donde tú permites o permitimos que nuestros pies nos lleven y escuchamos cosas? Eso es sabio. Donde nosotros permitimos que nuestros ojos miren, donde nosotros dejemos que nuestra boca hable y diga cosas, y dejamos que nuestra mente haga estrategias o se ponga a pensar en cosas. Yo estoy hablando de nuestras acciones. ¿Cómo representamos ese temor de Dios? Si quitamos el decir yo tengo temor de Dios con nuestra voz, ¿cómo podemos mirar ese temor de Dios en tu vida? ¿Cómo tú lo puedes mirar en mi vida, el temor de Dios? Entonces es algo muy, muy importante. Es un principio fundamental. Si lo leemos en la palabra de Dios con frecuencia, se encuentra como una orden. Cuando Dios habla a su pueblo, y tú encuentras a través de la Biblia que Dios está hablando a su pueblo y está hablando del temor de Dios, lo establece y lo presenta como una orden a su pueblo. O sea, tengan temor de mí, haga temor de Dios en ustedes. Si un siervo de Dios les hablaba, o si el profeta les hablaba. Así que es una orden que Dios da. Y eso incluye una diversidad de aspectos de la relación del creyente con Dios. O sea, realmente este tema puede ser muy extenso, porque hay muchas cosas que podemos hablar con detalle. Y si cuando hablamos del temor de Dios, más que nada el temor de Dios está hablando de tu relación con Dios. Eso está hablando el temor de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque allí se va a medir lo que llamamos el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? ¿Cómo podemos definir esta frase? Porque si usted ha crecido en la iglesia por algún tiempo, lo ha escuchado bastante, el temor de Dios. El temor de Dios es respetar a Dios con santo temor y reverencia, y honrar a Dios. Otra vez, con nuestras acciones, no con nuestro conocimiento, no con lo que yo sé. Oh, sí, yo creo que Dios creó los cielos y la tierra, y creo que es Dios, y tengo que alabarle. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando con tus acciones y con mis acciones. ¿Estamos respetando a Dios con nuestras acciones? ¿Estamos mostrando ese santo temor, esa reverencia a Dios con nuestras acciones? ¿Estamos honrando a Dios a causa de su gloria? ¿Reconocemos que quién es la gloria de Dios porque Dios es santo? Recuerden, cuando hablamos de la santidad de Dios, una de las cosas que hablamos de Dios es que Dios no le gusta el pecado. Hay una separación del pecado. Entonces, a causa de la santidad de Dios, nosotros vivimos una vida recta, nos esforzamos a vivir una vida recta, y si le fallamos a Dios, sentimos que el Espíritu Santo nos muestra, y venimos en arrepentimiento ante Dios. Hay esta manera de vivir en santidad. Hablamos de la justicia de Dios, de la rectitud de Dios. Cuando hablamos de todo esto, el temor de Dios trae confianza. El temor de Dios
te lleva a que lo obedezcas a Él. Porque si hay temor de Dios, va a haber obediencia. Simple y sencillamente. Si yo puedo mirar a mi vida y tú miras a tu vida y la pones delante de ti y no miras obediencia en tu vida, lamento decirte, pero aunque creas que tengas temor de Dios y no hay obediencia a lo que Dios pone en tu vida, entonces no hay temor de Dios en tu vida. No lo hay en mi vida, aunque yo lo diga y lo grite que yo tengo temor a Dios. Eso no significa nada. Entonces, ¿cómo se mira ese temor de Dios en nosotros? El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, porque a veces confundimos temor con miedo. Yo le tengo miedo a Dios. Hay personas que pueden tener miedo a Dios, pero no le tienen temor a Dios. Dice, ¿cómo está eso? Déjame darle una ilustración. Satanás y los demonios le tienen miedo a Dios, pero no tienen temor de Dios. ¿Por qué no tienen temor de Dios? Porque se rebelaron en contra de Dios y todo lo que hacen es constantemente malo, lo opuesto a lo que es Dios. Así que hay miedo a Dios porque le tienen miedo a Dios, porque Dios es un ser supremo que ellos fueron criados por Él. Así que ellos tienen miedo a Dios, pero no hay temor de Dios de ellos. No tienen temor de Dios. Así que igualmente hay personas que le pueden temer a Dius. No sé si usted alguna vez ha conocido a alguien que no sigue a Dios, no tiene una relación con Dios, pero cuando hacen algo a veces están asustados porque dicen, hice algo muy malo y si Dios me castiga, y tienen un temor, tienen un miedo dentro de ellos, porque tienen miedo que algo haga Dios en contra de ellos. Ellos tienen miedo, pero no tienen temor de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos distinguir y que sepamos que estamos en el grupo de personas que tememos a Dios y que no estamos confundidos, que solamente simplemente tenemos miedo a Dios. Y realmente un creyente, cuando caminamos con Dios y conocemos de Dios, si estamos caminando correctamente, realmente no hay miedo ante Dios. Hay reverencia, hay esa honra a Dios, pero no va a haber ese miedo y temor que vamos a tener ante Dios. Entonces es importante que distingamos la diferencia. ¿Por qué no vamos a Salmos 33:8? Y van conmigo, Salmos 33:8. Y voy a leer versículos 8 y 9. Y aquí está hablando del temor de Dios. Salmos 33:8 y 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Sí, aquí tenemos y miramos cómo se conecta el temor de Dios en la manera que miramos a Dios. Dice que aquí está hablando a todo el mundo, está hablando a toda la tierra, y dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Cómo miramos a Dios? Cuando tú miras a Dios, ¿cómo lo miras? Entonces, como tú miras a Dios, eso está conectado con el temor de Dios, con la reverencia, con la honra que tú le das a Dios. Tenemos que tener cuidado que nuestra vida no haya cambiado nuestra manera que miramos a Dios, porque miramos a Dios a veces a partir de nuestra experiencia. Unas personas miran a Dios como si fuera policía. ¿Por qué? Porque según siempre lo anda cuidando que no haga nada malo, y todo lo que ellos piensan de Dios, no puedo hacer nada malo. Otros miran a Dios como un juez, porque sienten que Dios siempre los está juzgando. Otros miran a Dios como un padre que no fue muy bueno, porque han tenido una experiencia con su padre terrenal que no fue muy buena. ¿Cómo miramos a Dios? Creo que sería muy sabio que le hagamos esta pregunta a Dios, y en su tiempo que usted pasa con Dios, en el tiempo que usted habla con Dios, ¿por qué no le pregunta? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Por qué no me enseñas cómo yo te estoy mirando a ti? Y pregunte sinceramente, y yo estoy seguro que Él te va a enseñar
¿cómo lo miramos? ¿Lo estamos mirando incorrectamente o lo estamos mirando correctamente? Porque si lo miramos como un juez que siempre nos está juzgando, no lo miramos como, no tenemos ganas, no tenemos deseo de estar delante de la presencia de Dios, porque me va a castigar. Sin embargo, si lo miramos a Dios como un Padre bueno que nos quiere bendecir, siempre vamos a querer estar en la presencia de Dios. Entonces, si miras tus actitudes, cuando tú piensas de Dios, eso te va mostrando cómo tú miras a Dios. Porque en ocasiones, si tú miras a Dios incorrectamente, eso te va a llevar a que tú no quieras estar con Dios. No sé si estoy hablando claramente y estoy compartiendo lo que quiero llevar al punto. Pregúntale a Dios: Señor, ¿cómo te miro? Señor, ¿cómo vivo esa vida de temor ante ti con mis acciones? Punto número 2, el temor de Dios y la iglesia. Hablé poquito del temor de Dios individual, entre tú y Dios. Pero también la Biblia habla acerca del temor de Dios de la iglesia. Cuando hablo iglesia, estoy hablando de una comunidad de fe local. O sea, así como Connect Church, así como nosotros. Somos una comunidad de fe localmente, y hay otras iglesias alrededor nuestro también en la comunidad, son locales. Pero también el temor de Dios hace una diferencia en nosotros como iglesia. Y eso lo podemos mirar en la palabra de Dios. Si vamos a Hechos, si va conmigo al libro de Hechos 9:31, miramos algo muy interesante acerca del temor de Dios y cómo se conecta en una manera que una comunidad de personas refleja este temor de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 31. Miren lo que dice aquí. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, hablando del temor de Dios, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí está hablando de una iglesia, de una comunidad de fe, así como nosotros. Y dice que la iglesia era edificada y cuando andaba en el temor del Señor. Ahora estamos hablando como una familia, como una comunidad. ¿Cómo se refleja el temor de Dios en nosotros como iglesia? Porque nosotros queremos ser esa iglesia que brilla en nuestra comunidad. Entonces, para poder llegar a esto, aquí Lucas en el libro de Hechos es como que acentúa una fórmula y la apunta y la habla de la iglesia primitiva. Recuerden que en Hechos la iglesia no tenía mucho tiempo que nació la iglesia. Entonces como que Lucas acentúa una fórmula y dice que lo que causaba que la iglesia se fortaleciera y creciera era porque ellos caminaban en el temor del Señor. Así que Dios nos ayude, no nomás como personas, cada uno de nosotros, pero como iglesia, como comunidad, cuando estamos juntos, lo que representamos a nuestro alrededor, hay ese temor de Dios. Como iglesia lo representamos porque es necesario, y creo que es una de las cosas básicas para que esta iglesia pueda crecer y que Dios nos lleve a donde nos quiere llevar. Así que pero esto cae sobre nosotros, porque cada uno de nosotros somos parte y representamos esta comunidad de fe aquí localmente. Así que el temor de Dios es muy importante en tu vida y como comunidad de fe o como iglesia. Y algo que dice aquí, dice que lo hacían todo esto por medio del Espíritu Santo. Así que si queremos dar cabida y abrir las puertas a que el Espíritu Santo pueda moverse con libertad en este lugar entre nosotros como comunidad, es importante y es vital el temor de Dios en nosotros. Así que Dios nos ayude y nos guíe en esto que miramos aquí. Número 3, ¿cómo crecemos en el temor de Dios? Ok, ya sabemos, ¿verdad? El temor de Dios hemos escuchado, pero creo que una pregunta muy importante: está bien que me das información, pero ayúdame. Si me quieres ayudar, dime cómo crezco, cómo puedo mejorar en este temor de Dios. Bueno,
Una manera que no trabaja es cuando cumplimos normas o leyes porque tenemos que hacerlas. Esto se llama religión. Cuando hablamos de la iglesia, no puedes hacer esto, aquello es malo, y quizá lo hagas, porque yo aprendí en la iglesia que no debo hacer esto, porque el pastor me dijo que no debo hacer esto, porque leí en la Biblia entonces cuando son reglas externas solamente, o sea, que vienen de afuera, y las seguimos, realmente eso no agrada a Dios, porque no estamos realmente haciéndolo de corazón. Cuando agradamos a Dios de corazón y nace de tu corazón, eso es lo que agrada a Dios. Porque ¿cuántos saben ustedes que podemos hacer y seguir ciertas reglas exteriormente y que los demás de afuera nos miran y nos dicen: wow, está haciendo buen trabajo esta persona, mira, no hace esto, nunca lo he escuchado decir una mentira, nunca lo he escuchado o lo he mirado, se ha sabido que se ha robado algo, que es un ratero. Pero ellos nunca escuchan nuestro corazón. Ellos no saben qué maquinamos en nuestra mente. Y aunque exteriormente quizá podemos caminar hasta cierto punto rectamente, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que mira a Dios? Por eso lo que agrada a Dios es cuando sale de tu corazón. Entonces, siguiendo reglas externas, eso no califica como temor de Dios, sino cuando nace de tu corazón. Es muy importante, requiere que haya amor. Para crecer en el temor de Dios debe haber amor en ti y en mí. Debe haber ese amor. Pero el amor no es fabricado. El amor no lo puedes comprar hacia Dios. El amor nace de una relación íntima con Dios. Así que si tú quieres fortalecer ese temor de Dios, y yo quiero fortalecer ese temor de Dios, me tengo que enamorar de Dios. Tú te tienes que enamorar de Dios. Esta es la clave. Enamórate de Dios. Y la pregunta es: ¿y cómo me enamoro de Dios? Buena pregunta. Ten una relación con Dios. Platica con Dios. Dile cómo te sientes. Pasa tiempo con Dios. Porque si no hay relación íntima, no puede haber amor. Y si no hay amor, no va a salir de tu corazón a agradar a Dios. Y si no sale de tu corazón a agradar a Dios, no va a poder crecer en el temor de Dios. Es como un dominó. Se va sumando uno con otro. Depende uno de otro. Y tiene que haber agradecimiento. Para que pueda haber una relación con Dios, empieza a mirar todo lo que Dios ha hecho para ti y sea agradecido. Cuando hay agradecimiento, eso lleva en ti y hace nacer un amor hacia Dios, como una persona. Para que puedas amar a una persona, tienes que ser agradecido con esa persona, con lo que ha hecho contigo. Tienes que mirarla, tienes que pasar tiempo con esa persona, tienes que hablar con esa persona. Se hace una relación y te causa que haya amor. Y es igual con Dios. Así que algo clave es que haya amor. Enamórate de Dios, aprende a enamorarte de Dios, y esto va a causar que haga temor de Dios en tu vida. Y ya para terminar, les quiero recordar una promesa que hay, una recompensa que nos da Dios. Está en Proverbios 22:4. Y aquí habla y nos dice qué es lo que pasa cuando hay temor de Dios en tu vida. Proverbios 22:4. Miren lo que nos promete Dios, la recompensa, o una de las recompensas, porque hay más, podemos leer en la palabra de Dios. Dice Proverbios 22:4: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Los leo de nuevo. Riquezas. ¿Quién quiere riquezas? Honra. ¿Quién quiere honra? Y vida. ¿Quién quiere vida? Son la remuneración, o sea, la recompensa de la humildad y del temor de Jehová. La recompensa es grande, es hermosa, cuando podemos tener y hacer crecer ese temor de Dios en tu vida y en mi vida, cada uno de nosotros, como personas y como iglesia. Así que vamos a orar para concluir. Señor, te damos gracias. Señor, hemos pasado a través de tu palabra y hemos mirado pasajes, Señor, tu enseñanza que habla, Señor, cómo tú ordenas a tu pueblo
acerca del temor de Dios, cómo tú nos enseñas la importancia de ellos, Señor, cómo tú nos muestras que hay recompensa grande para aquellos que en sus vidas hay temor de Dios. Yo te pido que nos ayudes, Dios. Ayúdanos y enséñanos, te pido, Espíritu Santo, enséñanos a enamorarnos de ti más y más. A cada uno de nosotros, Señor, enséñanos, Señor, a ser diligentes en pasar tiempo, Señor, de una relación sincera e íntima contigo, porque queremos enamorarnos de ti, Dios, para que uno de los productos de ello sea que haga un temor de Dios, Señor, honra, respeto, admiración hacia ti, Dios.